Señores congresistas, señoras senadoras, doctora Gina, colombianos que nos escuchan, educadores, educadoras, este debate sobre la educación pública lo realizamos en momentos en que el magisterio colombiano está discutiendo la fecha del inicio de un paro nacional indefinido. Y entre tantos temas que están en el tintero, ministra, por supuesto, este de la educación pública, además de los temas gremiales. Pero este debate lo hacemos como un homenaje a un gran maestro, al doctor Carlos Gaviria. Aprovecho para agradecerle a los parlamentarios de todas las bancadas que nos han acompañado con su firma en el proyecto de ley que he presentado ante el Senado de la República junto con los compañeros del Polo Democrático Alternativo. Pero también hacemos este debate como un homenaje a esos más de 1000 maestros que han sido asesinados. A esos 500.000 maestros de Colombia y maestras del sector público y del privado, que con su esfuerzo diario y permanente buscan erradicar la ignorancia en campos y ciudades. Y por supuesto, como un homenaje a la Federación Colombiana de Educadores, que cumple 56 años de existencia. Por la extensión del tema, y como el senador Jorge Enrique Robledo culminará este debate en el tema de la educación superior, vamos a avanzar lo más rápidamente posible, señalando algunos elementos generales y de pronto haciendo énfasis en otros. Empecemos por definir lo que es este derecho fundamental a la educación. La educación es un derecho humano, es concebido como un proceso integral permanente que tiene en cuenta la dignidad, los derechos y los deberes de los seres humanos. La educación tiene como propósito el desarrollo de la libre personalidad, en todas sus dimensiones, en el cognitivo, en el afectivo, en el ético, en el estético, en el corporal, en el psicológico, intelectual, moral, cívico, espiritual y laboral. No se considera la educación como un instrumento para el aspecto laboral, que es una de las críticas que le tenemos al actual modelo de salud, ministra. ¿Por qué este modelo de educación? ¿Por qué en el modelo de educación se tiene que hablar solamente del lenguaje, de las matemáticas aplicadas y de las ciencias aplicadas? ¿Por qué se considera como un simple adiestramiento técnico-industrial o un adoctrinamiento con fines ideológicos, económicos o laborales? Los maestros y las escuelas, las universidades, los colegios, los institutos, permanentemente estamos en la atención de cómo educar integralmente a los colombianos. Claro que los maestros son perseguidos, claro que un buen maestro es incómodo, claro que un maestro
ético, crítico, rebelde, es un maestro que incomoda. Eso en la historia de la humanidad encontramos ejemplos. Sócrates lo acusaron de corruptor del alma de los jóvenes y lo condenaron a la muerte, al suicidio, al asesinato. La escuela no puede ser una fábrica de mano de obra barata y calificada. Los neoliberales se caracterizan porque los derechos fundamentales de los ciudadanos los convirtieron en mercancía. Es mercancía la salud, es mercancía la seguridad social, es mercancía la vejez, es mercancía el trabajo, es mercancía la educación. La educación es un derecho fundamental que los organismos multilaterales, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la han transformado en mercancía y en oportunidad de negocio. Le cambiaron el papel a los estados. Ahora el Estado, como el colombiano, no es un real garante al derecho a la educación, sino que se convirtió en el contratante de la educación pública de los colombianos. Pero de que sí se volvió garante fue de asegurar el lucro para los inversionistas, para los mercaderes. Katarina Tomaszewski, delegada de la ONU, en su informe a Naciones Unidas, resumió diciendo: Colombia no garantiza el derecho a la educación de calidad y gratuita. Es que la gratuidad, señora ministra, señores senadores, no es una generosidad del Estado, es una obligación. En otras palabras, es el costo de la libertad y la autonomía de los ciudadanos. Dejarse la educación a la capacidad de pago o económica de las familias es condenarle a no tener esa educación. La gratuidad pareciera que el gobierno la entiende como la exención del pago de derechos académicos y de servicios complementarios. Ese concepto precario ya no aparece con claridad en el Plan Nacional de Desarrollo. La UNICEF ha dicho que la gratuidad va más allá de la matrícula, las pensiones, que la gratuidad tiene que ver con la salud, con la nutrición, con los uniformes, con los útiles, con el transporte. Se ha dejado para el año 2015 572.000 millones de pesos para gratuidad. Si lo dividimos por los 8.800.000, un poco menos, de estudiantes, encontramos con que por día se le asignan a los estudiantes en Colombia de la educación pública 350, 300 pesos diarios. Eso no alcanza, señores parlamentarios, sino tal vez para una bolsa de agua pequeña. Pero miremos la cobertura. Preescolar para los niños de 3 y 4 años. En Colombia existe 1.700.000 niños en esa edad. Y en la educación oficial están matriculados 13.800 y en la privada 183.000 niños, ministra. Y la población no atendida,
que es la población hijos de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, son 1.512.000 niños que no van a la educación de lo que se denomina el prejardín y el jardín. Esta es la mayor inequidad que se puede cometer en contra de los hijos de los sectores más desprotegidos en Colombia. Pero miremos transición, o sea, la educación para los niños de 5 años. Son 851.000 niños, matriculados en la oficial 659.000, en la privada 140.000. Es decir, hay una población no atendida, ministra, de 51.113 niños, que eso equivale al 6% de toda la población. En la básica y en la media hay 10 millones de muchachos entre los 6 y los 17 años. En la oficial, 8.213.000, en la privada, 1.418.000, y población no atendida, 747.000, que equivale al 7.2%. Le pregunté a la ministra que por qué no se extendía la educación preescolar, por qué es obligatorio el grado transición y se ampliará el jardín y el prejardín si se pasa del 80% en la transición y 80% en la educación media. Y la ministra me responde, porque está por debajo del 80%, pero estas cifras que he dicho, que he dado, son cifras sacadas de las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que ocurre es que el Gobierno Nacional dictó la resolución 1515 del 2003 prohibiendo que los niños de 5 años que no cumplieran la edad al momento de iniciar el año académico no podían ser recibidos en la educación de transición. Y se demandó eso por parte de los maestros y se cayó esa resolución y se dijo no puede existir ningún condicionamiento, deben recibir a los niños del preescolar. Pues bien, el gobierno volvió y sacó otra resolución, la 5360 del año 2006, repitiendo esa prohibición. Lo que quieren es hacer aparecer entonces lo que se llama la cobertura neta, diferente a la cobertura bruta, y aquí a los niños les ha tocado irse a la cobertura bruta porque el gobierno busca la manera de sacarlos de la educación. De tal suerte, señores parlamentarios y colombianos, que el gobierno le dejó libre el mercado a los particulares, porque son ellos los que dan la oferta educativa y no el Estado para el preescolar, para el prejardín y el jardín. Por supuesto, doctora Ángel Custodio, que no estamos contra las madres comunitarias, que no estamos contra el programa de 0 a siempre, que alguien dijo no, eso se llama es de 0 por siempre. No, entre más afecto, alimentación y cuidado se le den a los niños, pues qué bueno, pero lo que reclamamos es que no nos metan el contrabando de no instaurar en Colombia la educación formal del jardín y el prejardín, porque es la educación más importante del ser humano, porque allí se desarrollan sus capacidades cognitivas, afectivas, psicológicas, sociales. La infraestructura. Es una vergüenza lo que le pasa a la educación pública en Colombia. Mientras que se construyen megacolegios para entregarlos en concesión,
Megacolegios para disputarle los niños a las escuelas públicas miserables y empobrecidas y olvidadas por el gobierno. Esa infraestructura definitivamente es obsoleta. Hay una deuda histórica con la infraestructura educativa de la educación pública. Jornada única. La jornada única no es una conquista sindical. La jornada única nos la impusieron desde un modelo fordista. La jornada única se la inventaron porque como vieron que las fábricas no deberían cerrarla a las 8 horas o 10 horas, sino que había necesidad de colocar 3 turnos de trabajadores, pues a la educación dijeron entonces jornada en la mañana, jornada en la tarde, jornada en la noche, y 50 años después se dieron cuenta que eso no servía. Porque cuando, señores senadores colombianos, cuando las escuelas y la educación se mira con la óptica de la industria, de la fábrica, arrasan con la educación. La jornada única es posible. Los maestros de Colombia queremos la jornada única. Pero jornada única no como el gobierno la está planteando, jornada única con una infraestructura adecuada, jornada única con una revisión salarial, jornada única con el bienestar estudiantil. Uno de los debates, señora ministra, más fuertes es el tema de la calidad de la educación. Ese es un tema, ese es un concepto polisémico. Ese es un terreno de disputa entre el neoliberalismo y el humanismo. Para los neoliberales, calidad la asocian en términos de eficacia, de reducción de costos, de máximo lucro, de estricto control, de resultados, de salario competitivo, de incentivos, de estímulos, de bonificaciones, de evaluación de desempeño. Nos trajeron a la educación la evaluación de desempeño que es propia del mundo fabril, y hoy en el mundo fabril se está quitando el concepto de evaluación de desempeño, pero lo mantienen en la educación. Para un humanista, calidad de la educación es diferente. Para un humanista, calidad de la educación es cumplir con los objetivos establecidos en la Ley General de Educación, la ley más debatida, acordada y concertada en la historia de Colombia, la Ley General de Educación. ¿Y qué decir de los contenidos? ¿Quién se inventó los estándares y competencias? Es un émulo, es la emulación mal hecha de lo que hicieron en Estados Unidos. Se reunieron empresarios, maestros y gobierno, y para buscar disminuir la brecha con Japón y otros países, entonces hablaron de estándares y competencias. Pero en Colombia jamás se han reunido con los maestros a discutir el tema de los contenidos de la educación, de las asignaturas, del currículo. Desapareció la historia, la geografía, y esos son unos temas importantísimos en el tema cultural de la identidad de una nación. Tamaño de clase, ministro. Tamaño de clases que significa número de niños por curso o por maestro. La OCDE dice: la reducción del tamaño de la clase y el incremento de los salarios de los profesores son las dos principales reformas llevadas a cabo en los países de la OCDE en la última década. Pues bien, eso no se aplica en Colombia. Le preguntamos a la ministra
¿cuál es el promedio de niños? Y nos contesta, menos de 20 en el 50% de los grupos. Pero se confunde que la educación rural, donde hay tan pocos niños, claro, le va a dar 20. Pero en la inmensa mayoría de las instituciones, las más densas en población, en las áreas urbanas, a través del decreto 3020, enriquecido y reforzado con circulares y directivas, se establecen 45 niños en la secundaria y 40 niños en la primaria. Ahora los estudios, por supuesto que se desarrolló, por supuesto que el Banco Mundial o que el BID o que los empresarios por la educación, cuando patrocinan investigaciones, terminan diciendo no tiene ningún problema, no tiene ningún efecto en la calidad de la educación. Pero los maestros y los padres de familia sí saben que 45 niños en un curso es muy complicado para la salud del muchacho, para la salud de los maestros. Tan raro que en Finlandia se tenga 19.4 niños por curso, dicho por Bob Carson en un seminario realizado por Semana, por El Tiempo. Bob Carson fue ministro de Educación de Finlandia, fue rector matemático. En España 21.3, en Estados Unidos 20, en México 21. El promedio de la OCDE es de 19 niños. Eso tiene que ver con la calidad de la educación. Evaluación. Colombia se metió, y eso está bien, que se evalúe, pero se volvió un problema para la educación la evaluación PISA o la TIMSS. Los finlandeses dicen, nosotros vamos a la evaluación para medirnos, pero no condicionamos nuestra estructura educativa a PISA. Nosotros somos exitosos porque confiamos infinitamente en nuestros maestros, unos maestros bien formados, unos maestros con unos currículos de formadores bien elaborados. Mire lo que dice Noam Chomsky: una persona puede tener resultados magníficos en todos los exámenes y entender muy poco. Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, sabemos eso. Pasar exámenes no se puede ni comparar con buscar, investigar, dedicarse a temas que nos atraen y nos estimulan. Esto último es más provechoso que pasar exámenes. Yo no voy a hacer aquí análisis sobre las pruebas PISA, pero llama la atención que estemos ocupando en el año 2012 el puesto 63 entre 65 países. Hoy tuvimos la oportunidad con la ministra de hablar en la Comisión Sexta y decía la ministra, vamos a proyectar unos cambios y entonces en la próxima prueba PISA vamos a mejorar. Ojalá sea así. Sin embargo, mucho me temo que en eso van a haber dudas, porque la prueba PISA hay que presentar este año. Financiación de la educación. La Constitución del 91 y la expedición de la Ley 115 generó un entusiasmo. Pensamos que por fin el situado fiscal le daría los recursos suficientes a la educación. Pero esa alegría nos duró muy poco. A los 9 años se cambiaron las reglas, menos 7 años, se cambiaron las reglas. Acto Legislativo 01 del 2001 y 04 del 2007. Hoy tenemos serias dificultades. En mi paso por la OEI,
Me encontré con unos datos curiosísimos. Mientras que el Banco Mundial decía que Colombia aportaba el 4.4%, los delegados del Ministerio de Educación Nacional decían que aportaban el 5.8%. Y al indagar me encontré que Familias en Acción, que Jóvenes en Acción, esos dineros para esos programas se los estaban sumando a la educación, porque claro, Familias en Acción tiene una condición para reconocerle esa pequeña cuantía, es que el muchacho esté en la institución educativa. Ahora también hay otro desfase. Cuando uno mira el PIB de Colombia según el Banco Mundial, se encuentra que el PIB según el Banco Mundial es... Ahora también hay otro desfase. Cuando uno mira el PIB de Colombia según el Banco Mundial, se encuentra que el PIB según el Banco Mundial es superior a lo que dice el DANE. Y entonces aquí uno se encuentra con esta situación. O le echan más dinero a la educación con otros programas, o bajan el PIB para que esa pequeña cuantía que se entrega a la educación pues obtenga un porcentaje superior de acuerdo al PIB. Yo no sé quién mentirá, si el Banco Mundial o el gobierno nacional. Un tema que es muy sensible, señora ministra, es el tema de las condiciones de trabajo, del salario de los maestros de Colombia. Hay dos estatutos docentes. Un estatuto docente que desprofesionalizó porque permite que todo el mundo llegue a ser docente. Tenemos que luchar, señora ministra, por dignificar, por profesionalizar. En estos días vale la pena que ese tema de la evaluación de competencias, que es una trampa, es una burda trampa, impedir que los maestros puedan ascender en el escalafón. Es decir, el escalafón y los ascensos de los maestros no son derecho de carrera, sino es un accidente presupuestal. Si alcanza el dinero, ascienden 100 maestros o 500, si hay poca plata, ascienden menos maestros, porque esa es una evaluación de competencia que está hecha sencillamente dependiendo del dinero que se le deje a los ascensos de los maestros. Y un tema bien complicado. Los empresarios por la educación, que es una fundación sin ánimo de lucro, que es una fundación donde se congregan 4.000 cacaos, 4.000 representantes de empresas nacionales y transnacionales. Muy bien que haya la solidaridad del sector empresarial, pero qué complicado cuando estos empresarios vienen ganando una gran fuerza al interior del manejo de la educación en Colombia. Allí en Empresarios por la Educación están las telefónicas, las energéticas, las cámaras de comercio, ANDI, etcétera. Y estos Empresarios por la Educación tienen una junta asesora que está con la ministra de Educación. Ellos son los que formulan e implementan los planes de desarrollo desde el 2002 hasta la fecha. Participaron en la elaboración del Plan Decenal de Educación 2006-2016. Firman convenios y vinculan sus empresas para el desarrollo de programas y estrategias. Se tercerizaron todos los programas educativos en Colombia, hasta la alfabetización, modelos flexibles educativos, todo, absolutamente todo se tercerizó. Ahí también hay una fuente de corrupción,
pero además tienen 138 funcionarios de tiempo completo repartidos por el país, asesorando a los secretarios de educación. Y allá en los departamentos de 0 a siempre también lo distribuyen y hacen unas licitaciones y hacen unas asignaciones. Todos los programas han sido tercerizados. Tienen inmensas posibilidades de participar en los debates, y vaya que sí lo hacen bien los empresarios. Pero si pusieron a una ministra de Educación que llegó de los empresarios por la educación, la doctora María Fernanda Campo, que fue la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, y hoy el viceministro Luis Enrique García de Brigar, pues ahí el doctor está bien, porque viene también de un trabajo que ha hecho y que está respaldado por empresarios por la educación. Es decir, aquí encontramos con que la educación está siendo manejada. Yo digo, qué bueno, pero ¿por qué no se permite? Y le decía a la ministra hoy, ¿por qué no se busca un gran acuerdo nacional donde estén los empresarios, estén los maestros, estén las universidades, estén los centros de investigación docente, estén los maestros, estén los padres de familia, estén los partidos políticos? Es que definitivamente, si no hay un acuerdo nacional sobre cómo organizar la educación en Colombia, va a ser muy difícil que la educación se ponga a tono con los retos de estas épocas que algunos las llaman la época del conocimiento. ¿Cuáles son los principios orientadores de Empresarios por la Educación? Ser el aglutinador de los esfuerzos públicos y privados. Sumar no significa duplicar al Estado, más bien sustituir al Estado. Ahora uno entiende por qué se han colocado temas dentro de la educación como estos. Asignación per cápita por niño. Es decir, el niño tiene un precio. Ahora uno entiende por qué es tan pródiga la legislación autorizando a los particulares dar educación. La ley 115 dijo sí, la pueden hacer en los sitios donde el Estado no pueda llegar, donde no haya oferta pública del Estado. Ahora lo pueden hacer en las capitales, en cualquier parte, sustituyendo el trabajo de oferta pública educativa. Complicado cuando se está pensando en incrementar el número de niños por curso, porque el envío de los dineros, entre más niños tenga, facilita la financiación de las nóminas de los educadores. Quiero finalmente decir que este Plan Nacional de Desarrollo no resuelve los problemas. No resuelve el tema de la intermediación de los programas educativos. No resuelve el tema de la asignación per cápita por niño. No resuelve el tema de los colegios en concesión o privatización. No resuelve el tema de la disminución del tamaño de clase. No resuelve el tema del nuevo nombramiento de maestros que se necesitan, por lo menos 110.000 maestros. No resuelve lo de la profesionalización y dignificación de la carrera docente. No atiende la educación especial. No resuelve el tema de la evaluación como herramienta de conocimiento. Claro que la evaluación es necesaria, pero no la evaluación para segmentar, para rankear colegios,
para prestigiar colegios y desprestigiar instituciones. Dicen libertad de elección. Un pobre, un obrero, un campesino que su hijo lo tiene en una escuela que ocupa rangos inferiores en esa clasificación sintética o del saber, la pregunta que se hace: ¿para dónde saca su hijo? ¿A qué otra escuela? Si todas las escuelas públicas tienen serias dificultades. No hay la famosa libertad de elección que es tan estimada por los neoliberales. Y remato diciendo esto, señora ministra. El 16 de diciembre expresé que la ley de inspección y vigilancia no solucionaría los problemas que hoy viven los estudiantes de la Fundación San Martín. Que el gobierno venía por la autonomía de... Termine, senador. Dije que el gobierno con esa ley 1740 venía por la autonomía de la educación pública universitaria. Hoy los estudiantes de la Universidad San Martín no han resuelto el problema. En el día de hoy, los estudiantes me entregaron unos documentos que muestran que el gobierno nacional no quiso resolver en el momento oportuno esta situación y hoy se pretende dejar sin el registro para terminar sus estudios estos estudiantes. Yo advierto, señora ministra, que puede ocurrir como lo que sucedió el año pasado a comienzos, cuando el Consejo de Estado ordenó indemnizar a varios estudiantes exactamente en una situación similar a lo que pasó con los estudiantes de la Universidad San Martín. Por eso, señora ministra, hemos pedido que se haga un debate de control político en la Comisión Sexta para que participen los estudiantes y el gobierno pueda dar una explicación. Colombianos, señores senadores, señoras senadoras, el derecho a la educación se encuentra a la deriva. Y se encuentra a la deriva porque no hay un proyecto real de país. Porque la pregunta es, ¿cuál es la vocación si no es la agrícola ni la minera? ¿A dónde tenemos que enrutar la investigación, la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación? ¿Hacia dónde tenemos que ocupar ese proceso de investigación y de construcción de conocimiento? ¿Cuál es el país? ¿Cuáles son los ciudadanos que nosotros aspiramos a formar? Pero sin embargo, nos queda una responsabilidad ética, política, pedagógica, y es luchar porque en Colombia exista una educación gratuita, de calidad, sin intermediarios, que permita que los colombianos se puedan desarrollar integralmente en todas sus facetas, en todo lo espiritual, lo material, lo laboral, lo afectivo, lo económico, lo histórico. Muchas gracias, señor presidente.